Las tablas son un elemento muy útil que nos ofrece Canva, ya sea para organizar nuestra composición como para rellenarlas con información. En este tutorial vamos a ver cómo podemos crear tablas en Canva y todas las posibilidades de personalización que nos ofrecen. Para crear tablas en Canva tendremos que ir al apartado de elementos y si bajamos un poquito encontraremos el grupo de las tablas. Si lo desplegamos nos encontraremos con 3 tipos de tablas diferentes en 5 colores distintos. Todos ellos son totalmente personalizables y dará igual si seleccionamos un tipo de tabla u otra, ya que desde cualquiera de ellas podremos personalizarlas para obtener el resto de tablas u otras totalmente diferentes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta tabla simple para ver cómo funcionarán las tablas. Lo primero que veremos es cómo seleccionar nuestra tabla. Si creamos un recuadro de selección que contenga alguna de las zonas de la tabla, simplemente la seleccionaremos y la podremos mover sin ningún problema. Además, podremos hacer nuestra tabla más grande desde sus esquinas, pero si movemos desde alguno de sus laterales, lo que haremos será cambiar el tamaño de esa fila o columna. Para mover las líneas centrales simplemente tendremos que acercarnos a una de ellas y moverla igual que las otras. Si quisiéramos seleccionar alguna de las casillas individualmente, podríamos hacer clic sobre una de ellas y seleccionarla sin ningún problema. Sin embargo, Canva también nos permitirá seleccionar varias casillas manteniendo pulsada la tecla Shift. Si tenemos seleccionada una de ellas, podremos hacer clic en la casilla final que queremos seleccionar y podremos seleccionar las 3 casillas de esa fila. Lo mismo ocurrirá si, por ejemplo, seleccionamos la casilla superior. Si mantenemos pulsada la tecla Shift, podremos seleccionar las casillas de esa columna. Y también si, por ejemplo, tenemos seleccionada la primera casilla, podremos mantener pulsada la tecla Shift y hacer una selección en diagonal que nos seleccionará todas las casillas que están en esa diagonal. Sin embargo, también podremos seleccionar las casillas de forma individual y aleatoria, manteniendo pulsada la tecla Control y haciendo clic. Esto nos servirá posteriormente para personalizar esas casillas de forma individual y ponerles una característica distinta. Por ejemplo, podríamos ponerles un fondo distinto. Además, por defecto, las tablas que nos ofrece Canva tienen 3 columnas y 4 filas. Sin embargo, podremos añadir más filas y columnas fácilmente. Una forma para añadir filas y columnas será acercarnos a uno de los laterales de nuestra tabla y nos aparecerá un más, de tal forma que entre esas 2 columnas podremos añadir una columna nueva. Lo mismo ocurrirá con las filas. Si nos acercamos a uno de los laterales, nos aparecerá el más y podremos añadir una fila nueva. En este caso, al añadir una nueva fila, se nos ha hecho la tabla más grande, pero podremos sin problema cambiarle el tamaño. Además, normalmente creamos las tablas para insertar texto dentro de ellas, por lo que si hacemos doble clic sobre uno de los recuadros, habilitaremos el modo de escribir y podremos escribir lo que queramos. Además, si pulsamos la tecla tabulador, nos iremos moviendo entre una casilla y otra de forma sencilla. Además, como hemos dicho, nuestras tablas son totalmente personalizables y podremos cambiar su apariencia. Para ello tendremos las opciones de la parte superior. Si seleccionamos toda nuestra tabla en conjunto, podremos, por ejemplo, añadir un color de fondo. Si no queremos color de fondo, simplemente lo dejaremos con esta opción. En mi caso le voy a poner un color blanco de fondo. Y si vamos a la siguiente opción, tendremos las opciones de borde. Aquí podremos cambiar el color de nuestro borde y también su grosor y forma del borde. Podremos hacer una línea discontinua o si no queremos ningún borde, simplemente le quitaremos el grosor. En este caso, al quitarle el grosor del borde, no vemos nuestras casillas. Para ello tendremos la opción de espaciado de tabla, que nos permitirá añadir un espaciado en nuestra tabla para separar las casillas. Además tendremos el espaciado de celda que nos servirá para que nuestro texto no toque los bordes de la celda. Si lo hacemos más pequeño, en este caso no vemos ningún cambio, pero veremos cómo funciona posteriormente. Además también podremos cambiar de forma conjunta la tipografía de toda nuestra tabla, así como su tamaño, color y todas las opciones típicas de los textos. Esto lo podremos hacer de forma conjunta, sin embargo, si seleccionamos una de las casillas, podremos personalizarla de forma individual. Podremos cambiarle la tipografía, hacerla más grande o más pequeña, y lo mismo ocurrirá con el fondo y borde de la casilla. Podremos cambiarle y, por ejemplo, quitarle el relleno, y podríamos ponerle un grosor de borde en color negro. Esto podemos hacerlo con una casilla o con todas las que queramos. Además, si seleccionamos una de las casillas y desplegamos en los 3 puntitos de la parte superior de la tabla, tendremos las opciones generales de esa casilla. Desde aquí, igual que antes, podremos añadir una columna o una fila
Sin embargo, en este caso solo podremos añadir una columna a la derecha y una fila en la parte inferior, pero también podremos eliminarla o, por ejemplo, también las podríamos mover nuestra columna a la derecha y se intercambiarán la columna que tenía a la derecha con la que teníamos seleccionada, o también la podríamos mover hacia abajo. Otra de las opciones que tenemos es la de ajustar el tamaño de la fila al contenido o el tamaño de la columna al contenido. Esto nos servirá, por ejemplo, cuando tenemos una casilla con mucho texto. En este caso tendremos una casilla con 3 filas de texto. Si queremos que este texto se escriba en una única fila, lo que tendremos que hacer es ir a las opciones de nuestra tabla y podremos ajustar el tamaño de la columna al contenido. En este caso, como tenemos más columnas, no podremos hacer que automáticamente nos coloque todo el texto en una única fila. Sin embargo, podremos agrandar esa columna haciendo más estrecha la de la derecha para que ahora sí nuestra casilla tenga el texto en una única fila. También a la izquierda y en la parte superior tendremos las opciones de esa columna o fila específica. Si desplegamos, por ejemplo, las opciones de esta fila, vemos que nos da la opción de combinar las celdas de tal forma que podremos hacer que todas las celdas de esa fila sean una única celda. O de igual forma podremos deshacerlo seleccionando esa casilla y en las opciones de esa fila podremos separar la celda. Además, como veis, en nuestra casilla siempre tenemos un espacio en la parte superior, inferior y en los laterales que nos hacen que nuestro texto no se acerque a los bordes de la casilla. Esto es lo que modificaremos desde las opciones de espaciado de tabla. Podemos cambiar el espaciado de la celda. Si lo hacemos más pequeño, nuestro texto llegará a tocar en los laterales de esa celda. Además, como veis ahora mismo nuestra tabla está bastante desorganizada y cada fila y columna tiene un tamaño diferente. Esto lo podremos solucionar fácilmente desde las opciones de nuestra fila o columna. Nos dará la opción de uniformizar el tamaño de las columnas y ahora todas nuestras columnas tendrán el mismo tamaño. Lo mismo podremos hacer si uniformizamos el tamaño de las filas para que todas las filas tengan el mismo alto. Y de esta forma, personalizando la tabla según nuestras preferencias, podremos crear todo lo que queramos. Como siempre, espero que el tutorial haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.